Bien, trabajaremos el día de hoy con un tercer problema de campo eléctrico y fuerza eléctrica. El problema dice así: calcular el vector de campo eléctrico y su magnitud, así como la fuerza eléctrica que produce la carga Q2 igual a 5 por 10 a la menos 9 coulomb sobre otra carga Q1 igual a 4 por 10 a la menos 9 coulomb, ubicadas como se indica en la figura, con las coordenadas de los ejes en metros. Es decir, que aquí está la información que me está dando el problema. En el enunciado solamente me dan las magnitudes de las cargas Q1 y Q2, ¿verdad? Y la ubicación o las direcciones vamos a tener que extraerla de la gráfica. Adicionalmente me dan un ángulo que está formando el vector de dirección de Q1 con el eje Z, forma 40 grados, y aquí vemos que la coordenada de Q1 en X vale A, quiere decir que es una incógnita. Vamos a tener que empezar por allí para resolver. Entonces, siempre tomamos un tiempito para analizar el problema. Ya vimos que tenemos una incógnita allí que es A, vimos que hay un ángulo involucrado con el eje Z y el vector de dirección R1, quiere decir que eso lo vamos a tener que usar para algo. Y extrayendo los datos tenemos entonces Q1, el vector de dirección, fíjense que está Q1, tiene, aquí está la X, en el eje X tiene como coordenada A, y en el eje Z tiene coordenada 3, en el eje Y no tiene nada, ni sube ni baja, por lo tanto vale 0. Entonces el vector de dirección R1 para la carga Q1 sería, en X tiene A, en X tiene A o en y en Z vale 3. En el eje Y, ya dije que no tiene ningún valor de coordenada asignado allí. En el caso de la carga Q2, vemos que está ubicada en el espacio, tiene en X, tiene coordenada menos 3 en X, ok, menos 3 en X, aquí lo colocamos, tiene en Y, tiene coordenada 3, fíjense que viene 3, aquí llega 3 en Y, positivo, 3 en y en K, que es la línea verde, tiene coordenada 1. Entonces R2 está ubicada en menos 3i más 3j más K. Fíjense que las dos cargas son positivas. Y aquí les estoy colocando que R1 forma 40 grados con el eje Z. Toda esa información la sacamos de la gráfica que nos dieron como dato del problema. Bien, entonces vamos a analizar esto. Obviamente, para trabajar con poder calcular el campo eléctrico, necesitamos vamos a necesitar las distancias. Entonces, por lo tanto, esta A así solita no me sirve a menos que exprese el resultado en función de A. Pero como aquí tengo unos valores, tengo este ángulo y tengo las demás coordenadas, lo más seguro es que esta A la pueda calcular, y de hecho es así. Entonces, lo primero que vemos aquí es que, fíjense, vamos a analizar, ¿no? Esta A que está aquí es este mismo valor que está acá. Entonces, con este 40 grados, con el vector de dirección R1, vamos a formar allí un triángulo, y ese triángulo está en el plano XZ, ¿ok? Está un triángulo que está acostado allí, un triángulo acostado. Acuérdense que él está acostadito allí, este ángulo de aquí es 90 grados, ¿ok? Aunque se ve así, pero como está en el plano XZ y está acostado, este ángulo de aquí es 90 grados. Entonces, este triangulito que vale por este lado A, por este lado vale 3, ¿verdad? 3 aquí, y aquí vale A, me lo voy a traer para acá, él está acostado y lo voy a poner de frente hacia mí, lo voy a parar. Entonces, cuando lo hacemos eso, el triángulo nos queda de esta manera. Aquí tenemos A, que está en la base, 3 que está por este lado, y el ángulo de 40 grados. Vemos que podemos relacionar ese ángulo de 40 grados con 3, que sería el cateto adyacente a él, y A, que sería el cateto opuesto a él. ¿Quién relaciono con cateto opuesto y cateto adyacente? La tangente. Entonces, la tangente de este ángulo de 40 grados sería tangente de θ, es igual a que al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es A, el cateto opuesto 40 es A, y el cateto adyacente es 3. Y de allí despejamos A, entonces A va a ser 3 por
la tangente de 40 grados. Resolvemos eso y nos da que A vale 2.52 metros. Listo, tenemos A. Al tener A, nuestro vector de dirección de R1, de la carga 1, se convierte ahora en 2.52i más 0j más 3k. Listo, ya tenemos entonces los dos vectores de direcciones de R1 y de R2 en forma totalmente numérica y vamos a poder trabajar con ellos. Luego vamos a aplicar la ecuación de campo eléctrico, y el campo eléctrico sabemos que está dado por la constante K, por la carga que influye donde queremos calcular el campo, la distancia, ¿verdad? Y el vector unitario de dirección. En este caso me están pidiendo que calcule el campo eléctrico que produce Q2 sobre Q1, o el campo eléctrico en Q1, ¿verdad? Y ese campo eléctrico estaría afectado por Q2. ¿Ok? Aquí en el punto donde está Q1. Entonces, las cargas que van a intervenir para calcular el campo eléctrico, aquí sería la carga Q2, y la distancia sería la distancia que exista entre esa carga 2 y la carga 1. Y el vector de dirección, el vector unitario de dirección para el campo eléctrico producido en la carga 1 debido a la carga 2. Bien, entonces vamos a calcular el primero, ese vector unitario del campo eléctrico, ¿verdad? Aquí está el campo eléctrico. Fíjense que porque el campo eléctrico va hacia afuera, si ustedes se recuerdan, las dos cargas son positivas, Q2 positiva, Q1 positiva, entonces el campo eléctrico es un campo eléctrico de repulsión y va hacia afuera repeliendo las cargas. Entonces el campo eléctrico va hacia afuera y ahí está el vector de dirección unitario del campo eléctrico 2,1. Campo eléctrico en la carga 1 producido por la carga 2, importante. Entonces aquí tenemos entonces vamos a calcular para el vector de dirección unitario. Necesitamos el vector de dirección primero que nada. El vector de dirección va a ser R1 menos R2, porque voy de R2 hacia R1. Entonces primero hacia donde voy, que es R1, menos de donde vengo, que es R2. Entonces aquí está R1, aquí está R2, aquí están sus coordenadas, sustituyo acá. Entonces R1, 252, 0j, 3k, R2, menos 3, 3 y 1, opero allí, resuelvo esa operación, 2.52 menos 3, eso me da 5,52 positivo, 0 menos 3, eso me da menos 3, y 3 menos 1 me da 2k. Ese sería el vector de dirección R21, este rojito de aquí, vector, ese no es el unitario. Entonces, la magnitud de ese vector que la voy a necesitar para calcular el vector unitario sería la raíz cuadrada de cada una de sus coordenadas al cuadrado, como ya hemos hecho en los problemas anteriores. Eso nos da 6,59 metros. Ahora sí podemos proceder a calcular el vector unitario de dirección del campo eléctrico 2,1, y sería el vector de dirección de la carga 2 a la carga 1 y la distancia entre esas dos cargas. Entonces sería vector de dirección, que es este que calculamos aquí, y la distancia, que sería esta que calculamos acá, o la magnitud del vector, como lo quieran ver. Eso lo podemos resolver. 5,52 entre 6,59, menos 3 entre 6,59, 2 entre 6,59, y obtenemos el vector unitario de dirección para el campo eléctrico 2,1. Teniendo ya el campo eléctrico 2,1, entonces podemos proceder a sustituir y calcular el campo eléctrico 2,1 que me están pidiendo. Aquí les he puesto, ¿verdad? Sin flechita arriba, esto es la distancia que existe entre la carga 2 y la carga 1. Y aquí les he puesto el vector unitario, que es el que dirige al campo eléctrico, el que le da la dirección. Entonces, al sustituir, ¿verdad? Vamos a sustituir la distancia y vamos a sustituir el vector unitario. Entonces sustituimos. K, ya sabemos que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Q2, que es la carga que produce, o la carga que está afectando a Q1, entonces Q2 vale 5 por 10 a la menos 9 coulomb, o 5 nanocoulomb. La distancia vale 6,59 metros, y el vector unitario, que ya lo hemos calculado, que es este que está acá,
Entonces aquí resolvemos primero esto que está aquí afuera, 9 por 5 entre 6, 59, eso da 1.04. Luego multiplicamos 1 a 1, conservamos los signos, multiplicamos los signos si hay que operar, y obtenemos que el campo eléctrico producido, el vector en este caso del campo eléctrico sobre Q2, sería 0.87 en I menos 0.48 en J más 0.312 en K, Newton sobre Coulomb. Me piden también que calcule la magnitud. ¿Y cómo calculamos la magnitud? Ya sabemos que la magnitud va a ser la raíz cuadrada de cada una de sus coordenadas al cuadrado. Entonces sería la raíz cuadrada de 0.87 al cuadrado más 0.48 al cuadrado más 0.312 al cuadrado. Y la notación es sin flechita arriba, sin flechita porque esto es magnitud. Ok, resolvemos esa raíz cuadrada y nos da que el campo eléctrico, su magnitud es 1,04 Newton sobre Coulomb. Ese sería el vector de campo eléctrico que hemos calculado acá y su magnitud sería 1.04. El problema también me pide que calcule la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica la hicimos en los problemas anteriores de forma vectorial. También se puede hacer de forma vectorial, pero en este caso vamos a hacerlo de esta manera. Fíjense, les he puesto acá para el cálculo de la fuerza que ejerce Q2 sobre Q1. En esta ecuación vamos a utilizar la ecuación que la relaciona con el campo eléctrico, ¿verdad? También se puede calcular por la otra forma vectorial, como ya les dije. Entonces, ¿cuál es esa relación? Cuando vimos la teoría de campo eléctrico y de fuerza, dijimos que la fuerza es igual a Q por E. ¿Ok? Vectorialmente sería el vector de fuerza es igual a la carga Q sobre el campo eléctrico por el vector de campo eléctrico. Entonces, fíjense que aquí me están pidiendo el campo eléctrico en Q1 y la fuerza en Q1. Entonces, cuando vamos a calcular la fuerza, sería la carga donde quiero calcular la fuerza, que es Q1, multiplicado por el campo eléctrico. Entonces, este campo eléctrico lo acabamos de calcular, el vector campo eléctrico que obtuvimos ahorita, sustituimos allí, sustituimos Q1, que es 4 por 10 a la menos 9 Coulomb. El campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. Coulomb se va a cancelar con este Coulomb y me va a quedar solamente Newton. Entonces, esa fuerza 2,1 al multiplicar término a término, 4 por 10 a la menos 9 por 0,87, 4 por 10 a la menos 9 por 0,48 me va a dar negativo y 4 por 0,312. Entonces, tengo estos valores que está aquí. Aquí observo que tengo todo por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 9. Okay. De esta manera, así como está en Newton. También se puede expresar, de acuerdo a eso que le estoy diciendo, que está todo multiplicado por 10 a la menos 9, sacamos ese factor común y eso me va a quedar como nanonewton. Entonces, esa fuerza 2,1 va a ser 3,48 menos 1,92 en J más 1,25 nanonewton, ¿ok? O también lo pueden poner de esta manera que está aquí en Newton, no hay ningún problema. Bien, entonces de esa manera hemos terminado este problema. Fíjense que hay dos formas, aquí presentamos otra forma de calcular la fuerza utilizando la relación que existe de ella con el campo eléctrico, directamente en la relación. Ok, chévere, es todo por ahora, saludos.